Si le parece ahora, Sí, vamos a ponernos en contacto con Ana María Vega. ¿Cómo le va, Ana María? Buen día. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Muy buen día bien. Ana María, ¿qué dice? Muy bien, muy bien. Aquí estamos en pleno trabajo y más en un día como hoy, que es el día del y la donantes voluntarias y voluntarios, algo realmente muy importante porque en los bancos de sangre existe muy poca dotación. Si tuviéramos que hacer frente a un accidente, por ejemplo, ¿no? Y a una situación crítica en nuestra sociedad, no podríamos responder con la cantidad de sangre que suele haber, y precisamente por eso es la convocatoria a la donación voluntaria, ¿no?, de sangre. Generalmente se hace donación para recambio, pero es necesario avanzar un poquito más en este sentido. Por eso estamos en contacto con Rodrigo David. Él es profesional del Centro Regional de Hemoterapia, con quien vamos a hablar al respecto, si les parece. Sí, a mí me interesa mucho porque yo he sido, cuando era más joven, donante, y ahora que no soy tan joven, he sido receptor de sangre y, y me he dado cuenta de que es un tema muy importante que efectivamente salva vidas, porque la sangre, cuando hace falta sangre es porque se está en una emergencia en general. Y en Mendoza eh, hay gente que es donante voluntaria asidua, pero nos falta para tener una cuota mínima de seguridad en ese sentido. Así que es un tema muy interesante y yo lo voy a escuchar atentamente. Buen día, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poquito más, primero, por qué existe este día, si es un día nacional, un día internacional, y si hay políticas públicas en relación a esta temática. Sí, hoy estamos celebrando el Día Nacional, en realidad el donante voluntario y habitual de sangre, conmemorándose a partir de la primera transfusión con anticoagulantes y tratada que se realizó, que lo hizo justamente un médico argentino, que fue Luis Agote en 1914. Entonces, bueno, a partir de eso se decretó como el Día Nacional del Donante de Sangre. Y hoy justo estamos acá en el Hospital Noti, donde estamos realizando una campaña junto con la Municipalidad de Guaymallén, bueno, una campaña justamente para donantes voluntarios y habituales, que la realidad es que está teniendo una respuesta excelente hasta el momento, así que acá estamos muy contentos festejando el día. ¿Hace cuántos años se creó el Centro Regional de Hemoterapia y si tiene que ver precisamente con el establecimiento de este día? En realidad se creó en el 2011, pero se creó más por una necesidad de la provincia de contar con una institución madre que fuese la que coordine todas las actividades relacionadas con la sangre a nivel provincial. Nosotros hoy en día ahí en el Centro de Hemoterapia tenemos centralizado todos los hospitales públicos de la provincia, recibimos la sangre de toda la provincia, nosotros somos los encargados de fraccionarla, de estudiarla, de hacer los estudios serológicos de laboratorio y después distribuirla de acuerdo a las necesidades, obvio, de la provincia, además de que somos el principal centro de donantes de la región. Bien. ¿Qué significa ser donante voluntario? Y nosotros, bueno, justamente desde que se creó el centro estamos tratando de generar un cambio cultural para sacar este modelo que estamos tan acostumbrados del donante de reposición, de estar pidiéndole a los familiares que consigan donantes para reponer en el banco, de estar poniéndole la presión siempre al paciente. Entonces la idea en la provincia es justamente obtener donantes de sangre voluntarios, habituales, que vengan a donar por alguien que lo necesite, pero no tiene que ser un familiar directo ni nada. Y bueno, hoy en día estamos pasando ya el 30% de donaciones voluntarias, gracias a Dios. Esto nos ha permitido abastecer a muchos hospitales con sangre que es más segura, como le digo, con donantes que lo hacen de forma habitual y que la verdad que tenemos una respuesta muy buena, pero bueno, todavía estamos trabajando, hay un 70% que todavía nos falta. Bien, perfecto. ¿Cuáles crees que
son los principales mitos o ideas erróneas que impiden que las personas se constituyan en donantes voluntarios? Yo creo que lo principal es la falta de información, es gruesa, ¿sí? La gente no sabe cuáles son los requisitos básicos, en qué condiciones ir, no saben ni siquiera dónde, a veces no ubican físicamente el centro de hemoterapia o algún servicio de medicina transfusional donde pueden donar. Entonces creo que hay mucha desinformación, y bueno, el tema de los mitos también, personas que se hicieron tatuajes y creen que ya no pueden volver a donar, personas que tomen alguna medicación que creen que no pueden donar porque son hipertensos o porque son hipotiroideos, gente que cree que se va a demorar mucho tiempo y es un proceso que es rapidísimo, en 25 minutos, media hora como mucho, hace todo el proceso desde el registro hasta terminar tomándose un refrigerio después de donar. Entonces creo que lo principal es justamente informar con lo grueso y bueno, y a partir de eso, de ahí afinando un poco más para obtener el 100% de donantes voluntarios. Bien. Estaba escuchando un ruidito por allí, por si alguno quiere hacer alguna pregunta, por favor, hágala. Sí, vamos, aprovecho esta instancia para preguntarle por el caso de los que hemos tenido hepatitis, que durante mucho tiempo nos dijeron que era imposible, pero excelente. Luego parece que se revirtió. Excelente, porque uno de los mitos que más nos acompañan en cuanto a la donación, el tema de la hepatitis, bueno, hace muchos años cuando aparecieron las hepatitis, todos pensamos que todas eran de transmisión sanguínea, entonces personas que tenían hepatitis no podían donar, ya después se fue estudiando, obviamente, se fue clasificando las hepatitis y ya sabemos que la transmisión sanguínea se realiza para la hepatitis B o C, que se dan principalmente en la edad, en jóvenes adultos, no la hepatitis A, la que estamos todos tan acostumbrados, que tenemos por ahí más frecuentemente de niños. Entonces, la gran mayoría de las personas que tuvo hepatitis y tuvo esta hepatitis A puede ser donante. No aquellos que tienen hepatitis B o C de adulto, pero como digo, son otras vías de transmisión y es lo menos frecuente. Rodrigo, claro, pero durante tiempo no se decía así efectivamente, que aunque hubiese tenido hepatitis A no podía donar, y ahora sí, que quede absolutamente claro. Todos aquellos que han tenido hepatitis A pueden donar perfectamente. Exactamente, perfecto lo que decís. ¿Cómo es el tema del peso y la edad? ¿Hay limitaciones en ese sentido? Sí, los requisitos, si bien son básicos, hay que cumplir ciertos requisitos, hay que tener entre 16 y 65 años para poder ser donante. Antes era de 18, o sea, de 16 a 18 con consentimiento. Hoy en día ya no requieren el consentimiento de los padres después de los 16 años y deben pesar, sí, más de 50 kilos. Eso es un requisito indispensable por el volumen de sangre que se extrae para, bueno, no poner obviamente en riesgo al donante. Tiene que tener una cierta volemia, por ende debe pesar más de 50 kilos para cumplir con ese requisito. Bien, yo decía recién yo quería, Ana María, si me permitís. Sí, Emilio. En algunos lugares, yo hace poco, le cuento a David que hace poco he recibido sangre por una afección que tuve, una crisis en mi sangre, una hemorragia, y tuve que recibir. Entonces ahí nos fuimos enterando de algunas cosas. Eso de que en algunos lugares exigen que vayan los donantes, y a veces la preocupación de los allegados del paciente está en resolver la cuestión de salud, y se complica bastante conseguir donantes, sobre todo cuando son grupos raros o poco frecuentes de RH. Y lo otro es que a veces en algunos lugares preguntan sobre la orientación sexual o sobre la actividad sexual del donante. ¿Por qué no nos aclara cómo es esto? Si es correcto, si no es correcto, qué es lo que hay que tener en cuenta, porque eso no está claro a veces. Bien, empezando, bueno, como vos muy bien decías, todavía hasta el día de hoy lamentablemente manejamos un sistema de donantes de reposición, donde se le pide al paciente un montón de veces, obviamente, los donantes para reponer. Ese es justamente el cambio que nosotros desde el centro queremos generar, porque sabemos con toda la presión que cuenta el paciente. A veces nos pasa acá, nosotros hoy en día estoy en el NOTI, me pasa que un padre tiene al hijo por entrar al quirófano y encima tiene que estar pensando en los donantes. O sea, es algo de loco, es justamente lo que nosotros queremos cambiar. Lamentablemente no tenemos el 100% de donantes voluntarios, por ende tenemos que seguir
solicitándole a los pacientes, lo cual no implica que al paciente no se lo vaya a operar ni nada, siempre es para reponer el stock del banco, ¿sí? Hasta el día de hoy, por lo menos en lo que va del año, y eso que han sido años de pandemia con una disminución marcada de los donantes, gracias a Dios no hemos tenido que suspender ninguna cirugía, ningún paciente en tratamiento de un cohemato que no haya recibido sangre ni nada, hemos podido suplir con toda la demanda de la provincia. Pero es cierto que lamentablemente un 70%, como decía hoy, nos sigue pasando que tenemos que recurrir al paciente. Y ojalá eso desaparezca en el corto plazo, pero bueno, es un trabajo que hay que ir generando el cambio cultural en la población para que el donante sea voluntario. Y con respecto a lo segundo, me olvidaba de lo que me habías consultado. Sobre la orientación sexual o las conductas sexuales. En la entrevista, o la actividad sexual que ha tenido recientemente. Lo que se consulta siempre, a ver, ¿cuál es el tema? Hay un periodo de ventana que por ahí obviamente el donante lo desconoce porque no tiene por qué estar en conocimiento de la parte científica, pero hay un periodo de ventana desde que uno tiene una actividad o una situación de riesgo, cualquiera sea, hasta que esta es demostrable en el laboratorio. Todo ese tiempo de periodo de ventana, obviamente nosotros estamos en un riesgo muy alto de haber adquirido una enfermedad de transmisión. Lo que se pregunta en realidad son conductas o situaciones de riesgo, ¿sí? Yo puedo tener cualquier tipo de orientación sexual y puedo tener más riesgo que otra orientación. Digo, no pasa por la orientación sexual, sino que pasa por la conducta o la situación de riesgo que acate el donante al momento de tener una relación. Por eso también es tan importante que el donante sea habitual, porque nosotros ya sabemos más o menos las conductas que van teniendo. Yo en el centro de hemoterapia tengo donantes que han donado más de 25 veces y que yo prácticamente, de verdad, uno le hace la entrevista porque es obligatorio, pero a veces hasta ellos se saben dar todas las preguntas de memoria y nos van contestando y vamos charlando y se van riendo de que siempre les preguntamos lo mismo y yo, bueno, le digo lo mismo. La ventaja siempre es para el que va a recibir la sangre, no para el donante. ¿Sí? La donación no es un derecho que yo tengo, sino que es una obligación que tengo que cumplir porque esa sangre va a ir a un receptor y yo tengo que asumir todos los riesgos, obviamente, para la persona que la va a recibir. Entonces siempre manifiesto eso. Y bueno, y como te digo, el tema de la orientación sexual no pasa por la orientación, sino por la situación de riesgo. Yo puedo tener una relación homosexual más sana que una heterosexual de riesgo, o puede ser viceversa. Lo que siempre hay que tener cuidado es esto, el riesgo de adquirir alguna enfermedad de transmisión sanguínea, porque hay que pensar que del otro lado de la donación hay una persona que va a recibir la sangre. Si bien la sangre obviamente se estudia para todas las enfermedades transmisibles, siempre el riesgo y el beneficio de la duda va para el que recibe. Bien, lo que te quería comentar recién está vinculado con lo que dije al principio. Hay situaciones dramáticas a nivel social que pueden requerir una dotación extra de sangre y que eso no estaríamos en condiciones de responder en este momento por esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque no hay mucha donación. Pero la pregunta es, ¿hay países en los cuales haya una dotación de sangre permanente por donaciones voluntarias que no requieran estas donaciones de reposición y que a su vez permita hacer frente a situaciones dramáticas como, bueno, ojalá que no ocurra, pero no sé, un terremoto tremendo, exacto, bueno, eso te iba a decir, o un accidente múltiple como hemos tenido de tránsito, ¿no? Pasó en San Martín cuando fue el accidente del camión con el colectivo, que tuvimos, bueno, obviamente nosotros estamos incluidos dentro del plan de catástrofe de la provincia. Sí, el centro de hemoterapia forma parte del plan de catástrofe de la provincia y tenemos todos los stocks en realidad basados justamente en la demanda espontánea que tenemos siempre y una demanda, por así decirlo, frente a una catástrofe. Sí podemos suplir frente a una catástrofe, lo que no podemos hacer es mantenerlo en el tiempo. Claro. ¿Sí? Por el stock que tenemos, que a veces es un poco más, no te digo día a día, pero tenemos un stock mensual, cuando la idea nuestra generalmente siempre es tener un stock a mayor tiempo, pero obviamente somos conscientes, somos parte de esto. Sí existen lugares, no hace falta irse a otro país. Buenos Aires, el Hospital Garrahan, que es el hospital pediátrico más grande del país, tiene 100% de donantes voluntarios. Es un hospital que no le pide ningún donante a ninguno de los pacientes.
y recibe pacientes de todo el país, o sea, un hospital que tiene un flujo de pacientes altísimo, pacientes de todo el país, de los hospitales más complejos. ¿Cómo lo lograron eso? Oncohemato con altísimo requerimiento, y bueno, se manejan 100% con donantes voluntarios. Obviamente tienen mucha mayor trayectoria que la que tiene el centro de hemoterapia, que empezó hace 8 o 9 años. Hoy estamos en el 30-35% de donantes voluntarios, cuando en el 2014 estábamos solo en el 5%. Entonces es un trabajo que hay que ir haciendo, es un cambio cultural que hay que hacer. Nosotros trabajamos mucho con escuelas, universidades, en talleres, campañas y de todo, para que al corto, mediano plazo este cambio ya se vea reflejado. Claro, Emilio preguntaba cómo lo lograron, es a través así, de campañas, de salir a la calle. Yo recuerdo que antes de la pandemia, todos los fines de semana, en distintos clubes, en distintos lugares, estaban los operativos de donación, cosa que se cortó. Estamos volviendo a eso, sí, como decís, nosotros antes de la pandemia hacíamos 120 a 150 campañas externas, las llamamos nosotros, porque son los donantes que justamente no van ni al centro ni a bancos de sangre, sino que nosotros nos acercamos a ellos. Estábamos en escuelas, en facultades, en empresas, instituciones, y bueno, obviamente con la pandemia cerraron las facultades, las escuelas recién reabrieron este año, muchas empresas trabajaron home office. El año pasado tuvimos solamente 35 campañas de donación, o sea, el 25% de lo que hacíamos o menos, y este año ya estamos de vuelta en las 95 campañas. La idea, obviamente, el año que viene es poder volver al 100% de estas campañas. Si quiere, las facultades eran un punto muy importante para nosotros. Trabajamos con todas las universidades y con todas las facultades dentro de las universidades, y estamos hablando de miles y miles de donantes realmente que este año no pudimos acercarnos nosotros, y bueno, algunos se acercaron al centro, algunos fueron a donar voluntarios, pero la verdad que no es lo mismo. Bien, recordemos cuál es el horario del centro de hemoterapia para ir voluntariamente, y si no, claramente donde te encuentres con la campaña, tomate media horita. El centro de hemoterapia en calle Garibaldi, Montecaseros, ¿sí? En la esquina justo Montecaseros 1028 de Ciudad, de lunes a viernes de 8 a 15 horas, se pueden acercar a donar sangre, y si no, como bien decía, en alguna campaña cuando nos acerquemos y nos vean cerca, se pueden animar. Bien, tengo una pregunta de un oyente, te vamos a aprovechar antes de que te vayas. Dice, y respecto de las autotransfusiones, ¿es factible el de los bancos estatales? Carlos de Chacra. Sí, es un banco estatal el que estamos hablando. El centro de hemoterapia, sí, igual una transfusión autóloga, eso lo tienen que hacer en el servicio de hemoterapia del hospital donde van a recibir la transfusión, porque eso el donante realmente ahí es un paciente, ¿sí? Pues nosotros trabajamos con el donante sano, por así decirlo, y no con el paciente. La transfusión autóloga sí se hace en la provincia, se hace directamente en el servicio de hemoterapia del hospital donde vaya a ser transfundido, y generalmente muchas veces acá el hospital Noti lo hace muchísimo, donde el padre o la madre por algo no quieren que el hijo sea transfundido con unidades del banco o lo que sea, la persona semanas previas viene, se hace los hemogramas acá, se hace el seguimiento por hematología y por el servicio de hemoterapia, y si está en condiciones se le hace la extracción de sangre, y es la sangre que se utiliza después en el quirófano. Perfecto. Pero eso sí lo hace el servicio de hemoterapia del hospital donde vaya a ser transfundido. Bien. ¿Existen bancos de sangre privados en la provincia? Sí, por supuesto, todos los hospitales privados que tienen servicio de medicina transfusional son privados. Italiano, Noti, Clínica de Cuyo, todos tienen bancos privados, obviamente. Sí, no, yo me refería más a espacios así por fuera de los hospitales, como es el centro de hemoterapia. Sí, hay bancos privados, obviamente, pero que son los que abastecen a los hospitales privados, porque el banco a veces no queda dentro del hospital. Eso sí, hay centros de donación que están afuera de los hospitales y después abastecen al hospital privado. Sí. Perfecto. Yo quería preguntarle, ¿para qué otra cosa se utiliza la sangre que no sea la transfusión? ¿Para qué otra cosa más? Qué excelente la pregunta, porque bueno, nosotros la sangre separamos los componentes, como ustedes saben, siempre decimos que de una donación podemos salvar 3 o 4 vidas, y eso es porque la separamos en hemocomponentes, glóbulo rojo, plasma, plaqueta y crioprecipitado, y de esos hemocomponentes el plasma tiene poco uso terapéutico, pero no tanto. El 90% del plasma se manda a Córdoba
a una unidad de hemoderivados donde nosotros hacemos factores de coagulación, factor antimofílico, fibrinógeno, gamaglobulinas, albúmina, muchísimos medicamentos biológicos que son hechos a partir del plasma de donantes. Así que sí, esa pregunta es buena porque también muchos medicamentos, los que se utilizan en hospitales de forma habitual, son hechos a partir del plasma de los donantes. ¿Y televisores hacen de plasma? No. Ojalá fuese el mismo plasma. ¿Cuánto tiempo puede permanecer la sangre si está conservada obviamente a temperatura? Eso depende del componente. El plasma, que bueno, como decía, no tiene tanto uso terapéutico, la mayoría va a ser hemoderivados, dura hasta 1 año congelado. El glóbulo rojo dura 35 a 42 días, dependiendo del anticoagulante que utilicemos nosotros. Y las plaquetas, que también son muy utilizadas en leucemias, en trombocitopenias, patologías oncohematológicas, aplasias, etcétera, duran 5 días nada más. Por eso es tan importante para nosotros la donación habitual, porque yo siempre digo, claro, todos los donantes que hoy están acá donando en esta campaña del NOTI se van a usar de acá el fin de semana, y si el lunes, martes, miércoles que viene entra un chiquito con leucemia acá al NOTI, vamos a necesitar otra vez donantes. Entonces es muy importante que la donación no solo sea voluntaria, sino que sea de forma habitual. Perfecto. Está bien. Nos quedamos sin tiempo, Ariel, Emilio, Rodrigo, sí, muchísimas gracias. Quedan un montón de preguntas. Millón de gracias a todo el equipo, la verdad que para nosotros es fundamental todo esto, que nos ayuden a informar y a difundir. Así que perdón, una última pregunta, ¿sí? Perdón, una última pregunta de una oyente que dice si alguien ha tenido toxoplasmosis, si puede donar. Sí, a los 6 meses de la toxo ya pueden ser donantes, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando después no haya generado una afección sistémica, pero eso se pregunta siempre en la entrevista, pero 6 meses de la toxo ya puede ser donante. Y lo otro que no dije, el COVID, 28 días después del alta, que hoy en día tenemos muchos donantes que vuelven post-COVID, obviamente, 28 días del alta y 3 días posterior a la vacunación ya pueden volver a donar. Perfecto, bueno, como dicen los compañeros, nos ha quedado muchísimos temas para seguir preguntando, pero como estamos de acuerdo en acompañar estos procesos para que la gente done, muy prontito te volvemos a convocar para seguir preguntando. No esperemos al año que viene. No, cuando ustedes quieran, nosotros estamos a disposición. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Estábamos conversando con Rodrigo David del Centro Regional de Hemoterapia, en este momento en plena campaña por el Día Nacional del Donante Voluntario en el Hospital NOTI. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias.